en el celular. Qué fuerte. Héctor es un amigo ya y además una gente que yo considero que me ha dado muchas ideas sobre estos temas, y que Héctor es el presidente de una cooperativa de manejo de residuos sólidos que está en proceso de incorporarse, y que es un esfuerzo que a mí me parece extraordinario porque permite colocar a la República Dominicana en el siglo XXI. Nosotros hemos dicho muchísimas veces, en el marco de esta causa por rescatar la ciudad, de que nosotros, la política municipal en pleno siglo XXI, 2019, comienza y termina con el tema de la recogida de la basura. Somos de los pocos países en el mundo donde se sigue botando la basura, donde no se aprovecha la basura, donde no se le da un uso alternativo. Y Héctor, que es un apasionado de estos temas, ha impulsado, promovido, articulado muchas voluntades en torno a la creación de esta cooperativa de manejo de residuos sólidos para que podamos aprovechar la basura, para que podamos convertir la basura en dinero. Héctor, bienvenido a Conexión Ciudadana. Bien. Buenas noches, Bartolomé. Mira, gracias por la introducción magnífica. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy un doliente de nuestro país, y como dominicano que quiere un cambio, me incluyo en él porque me quité el chip de la queja. Excelente. Héctor, ¿qué es esto de esta cooperativa que tú has estado impulsando? Y antes de entrar en el tema de la cooperativa, tú has hecho un diagnóstico sobre el problema actual de cómo no se aprovecha la basura. Incluso has planteado también una manera en cómo aprovechar la basura convirtiendo a la ciudadanía, dígase las familias, a las pequeñas y medianas empresas, en socios de un proceso muy amplio en donde se construiría y se crearía una economía circular que permita que nosotros podamos convertir la basura en dinero. Correcto. Bien, la motivación de todo esto es incluir a la gente bajo un esquema cooperativista a los beneficios de aprovechar los residuos. Ya no le llamemos basura, vamos a cambiar eso. El chip. Sí. Que pierde el nombre de basura, ya de todo es aprovechable. Sí, solo sí se separa. Entonces el problema, haciendo ese levantamiento, primero viendo nuestra práctica, que uno lo bota todo junto, una sola funda, y ahí es que empieza el problema. El problema no está en quien vino a buscar la basura, en quien la guarda por ahí, la entierra, no. El problema empieza en nosotros. ¿Cuál es la situación actual del manejo de los residuos sólidos en función de ese diagnóstico que tú has hecho? O sea, ¿cómo la basura la gente la bota? ¿Cuál es el proceso que pasa? Y cómo, a partir de eso, ¿cuál ha sido la propuesta que tú has creado? Bien, estamos en el mejor momento ahora porque hay un clamor, la gente se está moviendo y a pesar de todo, valga el reconocimiento, Dominicana Limpia ha hecho un intento, ¿no?, de llevar esa cultura, y hay muchas instituciones no gubernamentales que hacen ejercicio, vamos a decirlo así, de ir a limpiar una playa, de dar una charla, etcétera. Sin embargo, eso no es sostenible y la situación actual sigue agravándose. Ahí se suma el crecimiento económico, que más bien es demográfico, y el consumo, y amarrado al consumo está los desechos, o sea, tirar. Entonces, la situación actual del manejo de la basura es precaria con relación a como debería de ser en los tiempos modernos. Se recicla muy poco, vamos a decir modestamente, o sea, exageradamente, un 10%, menos de un 10%. Entonces habría que estratificarlo ahí. Los metales es lo que más se recupera, pero tú sabes que hay otra cosita más, que se desaparecen muchos metales. Luego los plásticos se están empezando a recuperar, pero no dan abasto esas acciones.
Entonces, la misma situación del crecimiento económico, del consumo, de la población, la velocidad que lleva es mayor que las acciones que estamos tomando. Tampoco aprovechamos los orgánicos, mucho menos. Y todo se cruza, se mezcla y se contamina. Hay una contaminación cruzada desde la casa, ya desde la primera funda que tú tiras. Coge periódico, coge plástico, coge esto y apareció una bichuela que se pudrió por ahí, se dañó, ¡vup!, en la misma funda. Un teléfono dañado, todo para la misma funda. Entonces cuando eso llega en su trayecto desde tu casa, si cruza un reciclador, él recupera lo que pueda, hace su reguero, de ahí se va al camión, por el camión al vertedero. Ya tú sabes el viacrucis que pasan los camiones, la hora pico, los tapones, y así vivimos ese desorden, a pesar de que se está haciendo un trabajo, ¿no? Pero vivimos ese desorden, llega al vertedero. Si, eso es en el mejor caso que recojan la basura. En el vertedero es otra vuelta de recuperación de los buzos o recolectores base, es más técnico el nombre, más digno. Y ellos recuperan un material contaminado que vuelve, del cual le monetizan. Son gente en la línea de pobreza, lo venden en el centro de acopio alrededor de los mercados. De ahí pasa a algunas plantas recicladoras. Vamos a ser un poquito genéricos, porque esas plantas recicladoras tienen situaciones de riesgo, de estabilidad, de mantener la empresa circulando, porque ese material es contaminado y el precio muchas veces no refleja, es especulado y no refleja los cambios internacionales de esa materia reciclada. Entonces, muchos de esos quiebran. El que entra con pasión a reciclar cualquier materia, principalmente el plástico, está en riesgo de quiebra. Y aquí se han ido muchos. Entonces, es difícil. Se está luchando con una ley de manejo de residuos para incentivar la separación y beneficiar a quien hace esa tarea, posiblemente en detrimento de quien produce envolvente, vamos a decir, los desechos plásticos, vamos a decirlo directamente. Entonces, en detrimento de ello, porque el plástico no es el malo es quien usa el plástico y lo tira, ¿entiendes? O sea, se está satanizando un material que hace un servicio. Porque tú te estás bebiendo un café, te puedes beber un café en un vaso plástico. La sangre se puede transportar en una bolsa plástica. Entonces, el plástico es simplemente un instrumento. Ahora, el uso que tú le des y el destino, ahí es que está el daño, en la responsabilidad, y es nuestra causa. Héctor, ¿qué se necesita? Porque ciertamente hay una discusión en torno a una ley de residuos sólidos, que yo creo que aquí se pudieran hacer muchísimas más cosas sin necesidad de que esa ley salga, porque hay múltiples instrumentos jurídicos y políticos a través de los cuales se pueden hacer. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son las 2, 3, 4 condiciones esenciales que se necesitan para poder aprovechar la basura? Para poder la basura convertirla, los residuos, convertirlo en dinero. Sí. Mira, la ley es necesaria, es lo primero. Y luego te digo que para monetizar y mover a la gente, cambiar el patrón, el comportamiento de la gente, porque ahí es que está el problema. Se necesitan 3 factores. El primero es la educación. Vamos a capacitar a la gente también y a darle conciencia. Las dos cosas, la parte técnica y la de, bueno, mira, esta basura, la cultura, que sientan. La otra es el medio. Bueno, mira, zafacones de este color, fundas de este color, viene una recogida selectiva, el día tal sale el orgánico, otro día plásticos, etc. Entonces, educación y medios. Y el más importante, como yo digo, que por la plata baila el mono, y no solamente baila, sino que también aprende y hace las cosas. Y es el incentivo. Y es un incentivo que debe de ser equitativo. O sea, en función de tu aporte. Mira, hay algo, y quizá, yo sé que a Giovanni eso es un tema que le apasiona mucho, que es el tema de la contaminación de las aguas subterráneas y los suelos. Y que el tema de la producción de lixiviados a través de todo este tema de las fundas plásticas y demás, está generando un problema
concreto. Sí. O sea, tú dentro de ese diagnóstico que tú has dicho, bueno, los vertederos están fuera de control, no, los vertederos que tenemos son vertederos que son como del siglo XIX, o sea... Abierto, a cielo abierto. Yo te mostraba, por ejemplo, discutíamos el caso de la estación de transferencia que existe en Villa Agrícola, que Sí. tú decías, bueno, ahí es un lugar perfecto para convertirlo en un biodigestor. Es un buen levantamiento también. Sí. Mejor posiblemente, más práctico. Entonces, en Falcao. función de eso, ok, esta es la situación que tenemos. Ahora, tú has planteado un modelo de negocio, tú has planteado Sí. un modelo de solución, en donde fíjate cómo tú de buzo le llamas recolector de base, Correcto. donde ya tú comienzas Recolector base. a generar toda una terminología en función de crear un modelo sí, colaborativo, pero que ya en vez de hablar de basura, habla de residuos, y esos residuos ya se convierten en un commodity, se convierten en Una materia prima. en una materia prima. Aprovechable. ¿En qué consiste? Monetizable. Giovanni. Antes que nada, yo quiero felicitarte, Héctor, Gracias. por una razón. Tú estás hablando de un modelo, el cooperativismo es uno de los modelos más importantes de cómo hacer negocio y cómo hacerlo a una escala mayor. Gracias, Y Giovanni. te felicito por eso. Quería decirte que las ruedas no hay que inventarlas. Nosotros tenemos que salir a ver modelos que están funcionando y que están funcionando exitosamente. Tenemos ciudades como Sao Paulo que tenían problemas que eran impresionantes antes de que ellos implementaran una serie de medidas que van por la misma vía que hemos hablado aquí en este inicio de este programa. Y crear una cultura empezando con los niños. Los niños son los que van a hacer el cambio del mañana. Yo estoy muy impresionado porque en los últimos días el tema del calentamiento global, quienes han tomado el sartén por el mango han sido los niños. Entonces, si nosotros La generación trabajamos con los niños en las escuelas y implementamos un programa con el Ministerio de Educación que se vaya obligatorio para todos los niños y que ellos sean los guardianes de sus hogares, para que todo ese proceso de guardar, separar los residuos, porque me ha gustado muchísimo lo que tú has dicho, ya no podemos hablar de basura, tenemos que hablar de residuos solo. Comience con ello. Y por otro lado, la gran pobreza de este país. Entonces aquí tenemos una gran oportunidad. En Sao Paulo salen unos carretilleros, gente que tienen o carretillas o triciclos, o tienen además pequeñas camioneticas, furgoneticas, y salen a recoger los residuos. Y, o sea que le hacen un favor, son las rémoras. ¿Ustedes han visto los tiburones? Sí. Que tienen rémoras que van recogiendo todo lo que los tiburones van dejando caer. Pues son las rémoras de los residuos sólidos. Y funciona muy bien no solamente en los barrios marginados. Tú ves esos carretilleros pasando por todos los residenciales de Sao Paulo. Exponiendo su vida y salud. Exactamente. Pero también lo hacen de una manera, a veces, porque un triciclo es una manera que tú estás ejercitándote. Bueno, pero si tú no tienes cuchara de base, claro, tú te estás degradando. No, estamos de acuerdo. Entonces... Pero hay una economía en torno a eso. Y hay un tema que es muy importante. Por ejemplo, los residuos sólidos. El cristal, por ejemplo, que era uno de los residuos por excelencia que más se reciclaban. En nuestro país desapareció la industria nacional del vidrio. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Eso es algo que tenemos que involucrar al sector gubernamental y al sector empresarial. ¿Por qué? Porque si no hay una fábrica que recicle todos los vidrios, los diferentes colores, hay 4 colores de vidrio. El transparente, que es el flint, el verde, el ámbar, y uno que es el que ya está mezclado con todo, o sea, que ese es ya el cimarrón. Fuera de aquí, detrás del vidrio hay una economía enorme. Aquí ya no puede existir porque incluso ya los colmados ni te reciben las botellas de vidrio de la cerveza ni de los refrescos. Y por ahí te voy a pasar la palabra a ti, porque el tema es un tema que merece muchos programas y mucha información para comenzar a cambiar la cultura del manejo de los residuos sólidos. Esa propuesta, y continuando con lo que tú decías, tú has planteado una propuesta del manejo de los residuos, un modelo de negocio que me gustaría que tú más o menos expliques en qué consiste ese proceso o esos procesos de aprovechamiento. Antes que nada, de lo que comentaba Giovanni,
de tomar en consideración los niños. Dentro del equipo, por la misma situación mía, yo soy padre de scouts. Y los scouts vienen con un rol protagónico en esto. Perfecto. Los scouts es una institución modelo que tiene 100 Cientos de años. 100 y pico de años y ha permanecido en el tiempo. Y en nuestro país ha permanecido, pero está un poquito huérfana, como todas las cosas Hay que buenas. revivir a los scouts. Entonces, no, los scouts tienen vida, hay que potencializarlo y ellos son parte del equipo. Esto es algo social, inclusivo, no partidista, no religioso. O sea, esto es, vamos a resolver, vamos a integrar. todo el mundo. Porque hay una base del ser humano. ¿Dónde está el sociólogo que estaba por aquí? Abogado, ok. Que es colaborativa. O sea, nosotros estamos hechos para colaborarnos, no para competir. Y nosotros tenemos en el chip, desde la universidad, desde la escuela, bueno, josear, oye los verbos, josear, que es josiquear, ¿no? Wow. Salir con el cuchillo en la boca. O sea, son todo reprogramaciones que nos mantienen a la defensiva, a la competencia. En la lógica individual. Correcto. Entonces ese individualismo crea también una crisis de confianza. Y es un círculo dañino, lo que nos ha separado. Oye, hasta dentro del mismo cooperativismo, por así decirte. Todas las instituciones nuestras están permeadas del individualismo y eso es lo que estamos viviendo. Ustedes venían hablando. Entonces, esta propuesta viene a trabajar en proporción inversa a ese individualismo. Viene a trabajar en proporción inversa al lucro individual. Por eso ustedes plantean Sectorial. que por ejemplo, las familias y las pequeñas y medianas empresas se Y las convierten grandes también. en socios aportantes. Correcto, y las grandes, porque fíjate, si te voy a hablar del modelo, podemos ver las tres clases sociales, sin subdividirlas más. Las tres clases sociales, desde la más baja puede aportar su trabajo y tú, con tu residuo, puedes utilizarlo como el elemento para ejercer la solidaridad. O sea, al tú disponer correctamente tus residuos, tú allá en tu torre, tú dices, bueno, voy a botar la basura de esta manera, no la voy a mezclar, y allá abajo, quien viene a recogerla, que viene de abajo del puente, pero viene a darme el servicio, él la va a poder reciclar. Entonces ya tú estás, oye, con tu basura, ejerciendo la solidaridad. Ese es uno de los nombres para modelar ese patrón. Buenísimo, solidaridad. Sí. Entonces, cooperativa de residuos solidarios. Esos residuos que tú estás tirando, que estás saliendo de ellos, van a ser un elemento de solidaridad. Ya estás beneficiando a la clase más baja, la que está sin trabajo, va a tener un trabajo estable, si tú ves ahí el mapa, con un sustento más digno. Posiblemente cuando tú entrevistes a un buzo por ahí, párate por ahí, haz ejercicio, tú que estás en ese trabajo. Lo he hecho. Y pregúntale a dónde él va, dónde está recogiendo. Si tú te lo encuentras por ahí, como yo lo he visto, del otro lado del puente, por las Américas, y él me dice, no, yo voy ahora para Villa Consuelo. Y ahora es que faltan kilómetros, un hombre empujando un triciclo. Totalmente. Si llueve ese día, él no llega No. y no lleva dinero a su casa. Entonces, él va detrás de 300 a 500 pesos. Y Sin seguridad social. sin seguridad social, él fue desempleado y decidió, en ese caso de ese señor que me tocó, no decidió delinquir. Oye, pues sigo trabajando. Y lo está haciendo. Entonces, esa gente productiva, que está haciendo un trabajo, como usted dijo de las rémoras, que es un trabajo no es parasitario, sino complementa. Hay que ayudarlo. Pero ese nombre de parásito no es No. el nombre que No, yo no, quise. no. Porque todo No, se la aprovecha. rémora, eso es lo que digo, que no es, la rémora no es parasitaria, la rémora beneficia al tiburón. Totalmente. Entonces, el buzo no está parasitando, está resolviendo un problema. Así Y es. ese necesita ayuda. Y si lo podemos hacer desde los desechos que nos están afectando, separándolo, facilitándole el reciclaje, perfecto. Héctor, nos quedan 30 segundos porque Vamos a darle. el tiempo como la televisión como en la radio es implacable. ¿Cómo, en palabras finales, cuáles son los próximos pasos que tú crees que colectivamente deberíamos estar dando? Porque te vamos a volver a invitar a hablar sobre este tema. Bueno, colectivamente, asociarse a Comprensol,
Se lo digo Claro. claro. Estamos O sea, contigo desde hoy. buscar integrarnos y no ser indiferentes. Punto. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, señores. Vamos a traer a Héctor de nuevo porque esto es un tema que tenemos que dedicarle varios programas y seguiremos aquí en Conexión Ciudadana hablando sobre estos y otros temas. Nos vemos mañana.